Hola, ahí está, Ay, ¿no? creo que No, no me vi, así que bueno. lo Pero logré. bueno, si alguno me puede ver, yo no tengo ningún problema en tener la pantalla en negro. Siempre que a ustedes no les aparezca la pantalla en negro, no hay problema. Pero ahora me ves. A vos sí te veo, a mí misma no me veo. Ay, no te puedo creer. Bueno. Sí, igual No te yo te veo preocupes. bien. Esperemos que te vea la gente. Siempre un problema. El wifi en esta época es todo un tema. Sí, obvio, obviamente. Terrible. Recurso peleado. Bueno, un poco de presentación. Hoy estamos reunidos con Antonella D'Alessio de Red de Psicólogos Feministas para conversar sobre los efectos que tuvo y tendrá en nuestra psiquis la cuarentena. Elegimos ahondar en este tema porque sabemos la importancia de la salud mental y para poder brindar información y herramientas a aquellas personas que lo necesiten. Hola Antonella, ¿cómo estás? Bueno, y pasar Bien, la bien. voz personalmente antes que nada. Mira, yo a diferencia de mucha gente que conozco y que escucho, vengo trabajando más que nunca. Sí. Más ocupada que nunca, con un nivel de estrés bastante grande, porque encima fue el año que elegí hacer una maestría, así que bueno, la virtualización, viste, de todo, Sí, pero total. ¿Viste? Hay gente también que, nada, los trabajos, todo lo que es trabajo remoto, al final terminó siendo, en algunos casos, mm, contraproducente. O sea, en vez de una sí, sí, solución, terminó más estresante que el trabajo en sí. sí, sí, para quienes laburamos en salud mental también no es una situación compleja para los trabajadores y trabajadoras, digo, porque es mucho lo que le pasa a la gente y entonces es mucho para nosotros también, ¿no? Con lo que tenemos que trabajar porque a diferencia de otras situaciones de que la gente nos puede traer a terapia, esto es algo que nos afecta a todos, ¿no? Claro, Entonces estamos súper estamos todos atravesados. y atravesados por esto, totalmente. Totalmente. Así que bueno, tratando de hacer lo que Total, podemos, ¿no? total. Bueno, por eso estamos un poco acá, así que empezamos con las preguntas, ¿querés? Dale. Bueno, primero, ¿cómo surgió la red de psicólogos feministas y a partir de qué necesidad? ¿Hubo un Bien, crecimiento de la demanda de psicólogos con perspectiva de género a partir del crecimiento del movimiento feminista? Dos preguntas bien. en una. Perfecto. Mira, la red de psicólogos feministas nace oficialmente, digamos, en mayo de 2016, pero se venía cocinando un par de meses antes ya, porque éramos un grupo de psicólogos trabajando en una consejería en Asamblea Villa Urquiza para sobrevivientes de abuso y violencia sexual. A partir entonces de que empezamos a reunirnos en este lugar y a brindar asistencia y asesoramiento, contención y orientación a las personas que se acercaban a esta consejería, muchas de estas personas, muchas de las personas que militaban en la asamblea, nos empezaban a preguntar si conocíamos esos psicólogos feministas en diferentes puntos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, y la realidad es que no conocíamos a tantas personas y llegó un momento que agarramos y dijimos, che, armemos una red porque claramente la sociedad lo necesita. Ya veníamos con una mirada muy crítica nosotros hacia nuestra formación, la mayoría recibides en la UBA, que es una formación que carece completamente de perspectiva de género, por lo menos en ese momento, ¿no? Ahora yo sé que hay unas materias que han incorporado una perspectiva de género y tengo el orgullo y el honor de ser parte del equipo de Introducción a los Estudios de Género, que es la única materia feminista posta que hay, pero es una materia electiva. Así que básicamente pasamos por ahí, claro, quienes queremos pasar por ahí lo podemos hacer, si nos dan los horarios, etcétera, pero la realidad es que no hay una intención desde la facultad de que la perspectiva de género sea transversal a toda la carrera. Entonces, bueno, nos encontramos en este espacio de militancia, muchos habiendo hecho cursitos y talleres y seminarios que aparecían, ¿no? A partir de esta época, que no era tanto, no, o sea, no era tanta la oferta que había como hay hoy, ¿no? Y querés hacer un curso sobre género, disidencia, y están por todos lados, ¿no? Por suerte hemos, no solo la red, sino muchos otros lugares están proponiendo. ¿Cómo? Explotó por todos lados, digo, por Sí, suerte. exacto. Hoy está por todos lados, por suerte. Pero bueno, cuando empezamos en 2016, la verdad es que no había tanta oferta y empezamos
bueno, en mayo de ese año conformamos la red, armamos una página en Facebook, que en ese momento era la red social en la que tenías que estar, ¿no? Como hoy es Instagram, antes era Facebook. Y yo siempre cuento esto, ¿no? Como en las 2 primeras semanas tuvimos, no sé, 500 personas que nos seguían, y a partir de la tercera, cuarta eran ya 2.500, 5.000, o sea, el crecimiento era exponencial, y te cuento un vértigo terrible, porque era como, wow, o sea, la gente lo necesita realmente, así que empezamos a hacer convocatorias de profesionales, y sí, muchos de nosotros atravesados por experiencias de militancia, por la experiencia del primer Ni Una Menos, que había sido en junio del año anterior, veníamos, ¿no?, con una necesidad de poder unir, ¿no?, la militancia, el activismo con nuestra profesión, pensando esto, en lo esencial que es poder tener esta perspectiva para trabajar con la psiquis humana, porque hay algo que es muy cierto y que lo dice Butler siempre, ¿no? Como no hay identidad sin género. Y si no podemos ver eso y no podemos ver las desigualdades, las violencias, las opresiones, la discriminación a la que ciertos grupos de personas están expuestas simplemente por ser y por existir, bueno, no estamos viendo realmente un montón. Y no podemos abordar un montón de padecimientos si no tenemos esta perspectiva, la realidad es esa, y la práctica termina siendo iatrogénica, ¿no? Esto significa que aquello que debería generar salud genera enfermedad, padecimientos o malestares. Así que bueno, básicamente esa es nuestra historia, y bueno, éramos 6 en ese momento y hoy somos más de 250 personas, y en ese momento estábamos en Cava, en Morón y en Lanús, porque somos de esos lugares, y hoy estamos en Cava, estamos en todo Gran Buenos Aires, estamos en La Plata, en Bahía Blanca, en Tandil, en Córdoba, Neuquén, ya no, ni me acuerdo, Chivilcoy, muchos lugares. Pueden pasar por nuestras redes para informarse un poco más de todos los puntos. Hace poco se abrieron lugares nuevos en San Juan, en Neuquén y en Chivilcoy, son los 9 compañeros uniéndose a la red, y estamos en constante expansión y crecimiento, porque esto, ¿no? Como los psicólogos de diferentes provincias y regiones empiezan a decir, che, yo también pienso de este modo, yo también trabajo de este modo y con esta perspectiva transfeminista y de derechos. Entonces, bueno, nos van mandando su información y vamos ampliando la red para esto, para poder garantizar que en todos lados haya espacios seguros y confiables en los que hablar de todo lo que nos pasa. ¿Y ustedes generan algún tipo de capacitación en específico para los que se van sumando o es una charla constante que tienen entre ustedes? ¿Cómo se manejan en ese sentido? Sí y también. O sea, las personas que entran tienen capacitaciones en las temáticas base, digamos, ¿no? Violencia de género, abuso sexual en la infancia, interrupción legal del embarazo, diversidad, disidencia y masculinidades. Son las 5 áreas, bueno, ahora se está sumando maternidades, ahora serían estas 6 áreas que existen dentro de la red, que conforman diferentes grupos de profesionales y que se encargan de trabajar específicamente esas temáticas. Entonces, dar las capacitaciones tanto a quienes ingresan como a todo el plantel de voluntarios, que tenemos como 30 personas que son voluntarias, que nos ayudan en los diferentes departamentos a llevar adelante, ¿no?, este proyecto que es gigante y que desde que somos asociación civil, bueno, ¿no?, como se nos presenta la importancia de esto, de ser una ONG básicamente, y nada, mucha emoción, mucho orgullo, pero también mucho trabajo, es algo que hay que decirlo, muchísimo trabajo para construir todo esto y mucho trabajo, obviamente, por amor a este espacio, ¿no? Totalmente hermoso, la necesidad absoluta de que aparezcan los psicólogos con perspectiva de género y que siga creciendo eso, ¿no? Sí, totalmente. La siguiente pregunta sería, el machismo y el patriarcado sienta bases en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana y en los oficios o trabajos que realizamos. ¿En qué aspectos se manifiesta dentro de la psicología? Bien, hermoso, me encanta. Mira, hay una perspectiva que la carrera de la UBA tiene que es muy freudiana, o sea, totalmente psicoanalista la perspectiva, y es una perspectiva psicoanalista muy atada a Freud y a Lacan,
lo que no nos permite muchas veces incorporar perspectivas de psicoanalistas locales, latinoamericanos, contemporáneos, ¿no? Como justamente hoy a la noche hay un foro de psicoanálisis y género, que creo que van a hablar de mujeres contemporáneas en análisis, que es un foro que llevan a cabo, ¿cómo? ¿Dónde va a ser? Así pasamos el chivo. Hay que buscar así, Foro de Psicoanálisis y Género, lo buscan, en Facebook van a hacer la transmisión en vivo del espacio porque se llenó la inscripción, así que va a ser una transmisión en vivo, más allá de que esto es una reunión de Zoom, digamos, que superó todas las expectativas del foro. Entonces, creo que lo que más bronca nos da es saber que existen teorías críticas de aquellas teorías que Freud hizo lo que pudo, la realidad es esa, o sea, no vamos a ponernos a odiar a Freud, porque la verdad que él hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. Somos igual críticas, ¿no? Pero sin llegar a esto de decir no sirve nada o todo lo que hizo era malo, era un machirulo, ¿no? Como decir, bueno, acá claramente es preso de su época también, ¿no? No podemos exigirle a alguien que escribía en Viena en 1890 y pico o inicios del siglo pasado que tenga la perspectiva que tenemos hoy. Totalmente, totalmente. Pero sí podemos, entonces... Es el único, ¿no? Supongo. Exacto, no es la única mirada sobre el psicoanálisis, no es el único, o sea, hay psicoanálisis, si queremos, diversos, y hay psicoanálisis muy asociados a la teoría queer y a las disidencias, al movimiento feminista, que tratan de pensar algunas consignas desde otro lugar, ¿no? Y yo siempre hablo de lo mismo porque me parece que es como una de las cuestiones del psicoanálisis que más ha pasado a la sociedad, que es la cuestión de la envidia del pene, ¿no? Como las mujeres tienen envidia del pene, y no me acuerdo si es... ¿Cómo? Estamos incompletas, digamos, ¿no? Eso es Claro, que es la castración, ¿no? Como toda esta cuestión de que no somos tan humanas, no somos tan iguales a este modelo humano. Bueno, entonces hablamos de androcentrismo en las ciencias y cómo es necesario tener una mirada que diga, bueno, puede ser que no sea tan así. Puede ser que hoy podamos pensar a partir de los aportes de los estudios de género, de los estudios queer, trans, etcétera, y de masculinidades también, podemos pensar que quizás en vez de ser envidia del pene, era una situación de incomodidad hacia el ver los derechos que los varones tenían y que las mujeres no. Entonces, si yo voy a envidiar, entre comillas, no sé si envidio que yo no tenga derechos, ¿no? Como los quiero, como esta sensación de desigualdad, me parece que tiene más lógica pensarlo, ¿no? Como, bueno, está bien, hay un malestar producto de que somos ciudadanas de segunda. Me parece que tiene más sentido. Entonces, lo que se intenta hacer, tanto desde la red como del Foro de Psicoanálisis y Género, que está a cargo de Irene Meller, Mabel Burín, con perspectiva de género, ellas nos acercan a esta posibilidad desde hace años junto a Ana María Fernández, de poder pensar esas teorías a la luz de los aportes que a partir de la segunda ola del feminismo tenemos, ¿no? O sea, esos aportes son riquísimos, son muy valiosos. Y dejar eso por fuera de las teorías que hablan de lo humano es negligente, básicamente, ¿no? Como, o sea, tenemos que tener esa perspectiva y tenemos que incorporar todos los estudios que vengan de sectores específicos, ¿no? Para poder trabajar no solo el androcentrismo y el sexismo y el cisexismo en las teorías, sino en un emisme también, ¿no? Porque todos fuimos formados en una sociedad patriarcal y todos tenemos entonces la posibilidad de cometer errores a la hora de pensar en qué le está pasando a esta persona que me trae un padecimiento, me trae un trauma, me trae un dolor a la clínica o a cualquier espacio. Y la realidad es que sin estos aportes la atención queda corta y hay un montón que no podemos ver y hay un montón que sí podemos ver, y yo siempre digo oler, ¿no? Como que a veces podemos olfatear un poco el comienzo de una relación violenta, porque reconocemos lo que son las estrategias de manipulación y de violencia psicológica, sabemos lo que es la violencia económica,
Entonces, poder tener esos aportes, obviamente, ni hablar del aporte de las leyes, ¿no? De las 26.000, la ley de identidad de género, la ley 26485, ¿no? De prevención, protección y erradicación de la violencia contra las mujeres. Esos también son aportes que necesitamos incorporar porque, digamos, el momento histórico que estamos viviendo a nivel legislativo, en leyes que hablan de género y protegen tanto a las personas trans, travestis, no binarias, queer y fluidas, como a las mujeres cis, es inevitable que eso sea, o sea, es una importancia que no puedo explicarlo, ¿no? Como, o sea, es elemental tener esto. Sí, para que cambie realmente de raíz es tan importante sumar esta perspectiva a la psicología, ¿no? Ujú. Y a todo. Y a todo, obviamente, y a todo, exacto. Bueno, la pandemia nos afectó no solo de forma económica, sino también a nuestra salud mental, como veníamos Ujú. diciendo. ¿Cuáles son las herramientas con las que contamos para pedir ayuda, en este caso en red de psicólogos? Eso, ¿cómo llegamos, ¿no? a red de psicólogos? A mí, por ejemplo, en mi caso personal, yo he pensado en buscar en la red y siempre me cuesta como encontrar el lugar donde llegar. He mandado un mail y queda siempre medio en el aire. Capaz que hay alguna forma un poco más directa de acercarnos o vos me puedes decir. Bien. Todas las consultas que tienen que ver con atención sí se ejecutan, digamos, vía mail, que es el mail contacto @ Red Psicólogos Feministas, que era .com y ahora es .org. O sea, estamos migrando todo de .com a .org. Estamos muy felices con eso porque no somos una empresa, somos una ONG, entonces está bien tener eso. Y básicamente lo que hace la gente cuando se quiere acercar a esto, a tener un espacio terapéutico, nos escribe y lo que preguntamos es en qué zona o zonas les quedaría más o menos cómodo atenderse. Obviamente ahora nadie está atendiendo presencial, pero no sabemos cuándo, pero en algún momento va a pasar que sí. Y ahí existe ahora igual la atención virtualmente desde el comienzo, o sea, personas que comenzaron ahora en pandemia, digo, virtualmente a atenderse. Sí, 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 totalmente. Incluso, a ver, armamos a principio de la pandemia un dispositivo de consulta única para personas que se sienten saturadas, ¿no? Bueno, si te sentís saturada con mucha ansiedad, mucha angustia, comunícate y lo más rápido posible te vamos a dar un espacio para que puedas hablar de lo que te pasa. Y a partir de ese momento muchas personas deciden comenzar terapia, ¿no? Como que es poco probable que simplemente nos pase una vez y que después se disuelva. Perdón, ¿qué decías? No, solo decía, a partir de esa intervención decidieron continuar con terapia, digamos. Exacto, mucha gente pasó por esa primera instancia y después comenzó terapia, pero la realidad es que estamos recibiendo muchas consultas de atención, más que nada en este último tiempo, porque la verdad es que la gente lo necesita un espacio en el que poder hacer una descarga saludable y tener profesionales con empatía, digamos, y perspectiva no solo de género, sino una perspectiva, hablábamos el otro día, una perspectiva de humanidad, ¿no? Una perspectiva de empatía, de ponernos en el lugar de la otra persona, de poder realmente trabajar con el padecimiento sin sentirnos que nos la sabemos todas, como hay una posición muy criticada en la comunidad, en la sociedad, ¿no? De cierto tipo de terapeuta, generalmente psicoanalista, que tiene como un aire, ¿no? De superioridad y de soberbia y que te dice lo que tenés que hacer y que a veces, ¿no? Como, bueno, una de las Sí. propuestas también de la red es eso, o sea, somos personas que estudiamos psicología, punto. Yo lo que hago acá es tratar de trabajar con tu padecimiento, con lo que vos estás trayendo, y poder realmente eso, prestar una oreja para poder aliviar los malestares es muy importante hoy que tengamos ese espacio, más allá de que también es un momento en el que necesitamos hablar un montón de lo que nos pasa quizás con nuestras parejas o triejas o familias, compañeros de trabajo, amigues. Necesitamos poner en palabras hoy este malestar porque si no lo hacemos se acumula, ¿no? Y todo lo que se acumula después genera malestares y padecimientos mayores.
Entonces, para todas aquellas personas que están sintiendo quizás mucha ansiedad, que quizás tienen ataques de pánico, que sienten un nivel de angustia, que sienten que no pueden manejar, escríbanos, pero también armen una red alrededor suyo. Es necesario poder, digo, la salud mental no se reduce a una consulta semanal en terapia, sino que me parece que este es un momento para también poder colectivizar recursos, ¿no? Como decir, bueno, si tenés un ataque de ansiedad, podés llamar a una persona de confianza, haz ejercicios de respiración, trata de anclarte al momento presente y pedí ayuda en la medida en la que vos sientas que la necesitas, y que eso está dentro de tu universo de posibilidades. Para muchas personas empezar terapia es algo muy complejo, muy difícil. Creo que para todos empezar terapia es un desafío, ¿no? Como, bueno, voy a ir a hablarle a una persona que no conozco de todas mis intimidades, ¿no? Como todos mis traumas, mis dolores, malestares, y obviamente eso genera miedo porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar, y esa es una de las razones por las cuales la red existe, para poder garantizar que esa persona del otro lado te va a escuchar, te va a entender y te va a respetar, que creo que es una de las cosas más importantes, que muchas veces se dan por hecho y se dan por sentado y luego no ocurre, ¿no? Y por eso la red existe, porque mucha gente se acercó a decirnos, incluso hasta el día de hoy, en la primera instancia que la gente atraviesa para llegar a su terapeuta, hay una entrevista inicial. En esta entrevista hacemos preguntas sobre principalmente el motivo de consulta, ¿no? Entonces, intentamos en ese momento bienvenir a la gente a la red de un modo amoroso, y una de las preguntas es si tuviste alguna experiencia negativa en terapia, y la verdad que es apabullante la cantidad de gente que nos dice, sí, me revictimizaron, o usaron mi nombre muerto, o me dijeron que, no sé, ¿no? Como patologizaron una identidad no cis, o patologizaron incluso una orientación sexual, que hoy pensaríamos que, viste, que ya está, que eso ya está, y no es así. Muchas personas que por diversas razones han encontrado violencia y han encontrado situaciones de mucho maltrato en consultorios terapéuticos, y eso a nosotros nos parece que es de una gravedad que no podemos permitir que suceda, y por eso la red tiene tanto cuidado, tanto con quienes son parte de la red, o sea, no cualquier persona que dice quiere ser parte forma parte de la red. Necesitamos que las personas tengan una carrera universitaria terminada, un título, una matrícula, y que tengan formación en estas temáticas, porque más allá de que damos una capacitación básica, que la consideramos más que capacitación, una nivelación, y más allá que dentro de la red tenemos espacios de supervisión horizontal en el que con colegas de igual o diferente disciplina, quincenalmente hablamos de nuestro trabajo, necesitamos que las personas realmente tengan esta perspectiva, y es una perspectiva amplia de derechos. Entonces nos parece muy, muy importante que la gente pueda confiar en que cuando llegan a un espacio nuestro, lo primero que sientan es alivio y comodidad, porque ya sabemos que es difícil ir a terapia, por lo menos toda la primera parte, ¿no? Después una se engancha y después es como, ay, amo a mi psicóloga, no vivo sin ella. Exacto. Por lo menos A lo que ver, me pasa a mí. sí, a mí también. Totalmente. No, porque Pero bueno, es verdad lo que decís, es muy complicado realmente acercarse a la terapia, y cuando de repente la devolución es estigmatizante, o un montón de otras cosas feas, es terrible, lastima mucho. te deja un dolor más, y después volver a acercarse, aunque sea a personas del bien, es difícil también, o sea, Sí, es complicado. cuesta un montón, obvio porque, no sé, es esto, ¿no? Como uno nunca sabe, entonces por más que te digan, ah, bueno, pero es una red de psicólogos, bueno, pero si yo la pasé mal en otro lugar, eh, tengo todo mi derecho, ¿no? A poner en duda a todos los terapeutas del mundo, y muchas veces para esas personas realmente es muy, muy difícil y cuesta mucho tiempo que puedan animarse otra vez a buscar este espacio, y a convencerse de que es algo que les va a hacer bien, ¿no? Que es lo principal de una terapia, justamente eso, buscar un espacio que me haga eventualmente sentir mejor, que yo pueda ahí trabajar todo lo que no me gusta, todo lo que me molesta, lo que me hace daño, y encontrar en ese espacio construido con esta otra persona herramientas para que yo pueda vivir mejor, para que mi vida sea más vivible, ¿no? Volviendo a traer a Butler otra vez,
Eh, Así que sí, la verdad es que es esto, o sea, lamentamos muchísimo que haya tantas personas que ejercen no solo la psicología, la psiquiatría y cualquier otra especialidad médica, ¿no? Cualquier especialidad en salud que no tenga perspectiva de género, sabemos que lastima, que estigmatiza, que patologiza, y esas personas no vuelven, muy probablemente, no vuelvan por mucho tiempo y cargan, ¿no? O sea, no solo con el dolor que originalmente iban a llevar a terapia, sino con el dolor redoblado de esto que les sucedió en este espacio, que supuestamente era un lugar seguro y confiable en el que yo puedo hablar de cualquier Exacto. cosa, ¿no? Aparte, aparte, ¿no? Con toda esta carga que nosotros le ponemos al profesional del otro lado, ¿no? Como decías vos al principio, ¿no? El psicólogo, la persona que tiene como la razón o el que te va a Mm, decir las cosas, uno va quizás sin saber con todas esas cargas y de repente te devuelve algo negativo y es duro, sí. Pero bueno, y ahora pensándolo un poco más desde tu perspectiva, como me decías al principio, lo difícil que es para ustedes también y lo estresante que es para los psicólogos, eh, ¿cómo se vieron afectados ustedes en esta cuarentena con todo este tema, ¿no? Obviamente. Mira, yo creo que principalmente lo que nos sucedió fue que tuvimos que encontrar modos nosotros para crear un manto simbólico, ¿no? Que pueda ayudarnos a realmente trabajar sin, eh, digamos, sin caretearla, sin decirle a la gente, no, esto va a estar todo bien, cuando estamos en un océano de incertidumbre navegando hace meses, ¿no? Como ahora más que antes, pero al principio el nivel de incertidumbre que teníamos era muy alto y el nivel de angustia y ansiedad y miedo que manejábamos nosotros también era muy alto. Entonces creo que la dificultad muchas veces es esa, ¿no? Cómo hacer para poder trabajar con el padecimiento ajeno, sabiendo que yo también estoy atravesando esta misma situación. Entonces creo que fue una situación de aferrarnos mucho, tanto a nuestras terapias individuales, ¿no? Como a la cadena del terapeuta, a dónde terminará, nadie sabe, es como un círculo gigante de terapeutas que nos atendemos entre nosotros. Sí, muy Eh, y como estos espacios que te decía que se llaman espacios de covisión, que son espacios de supervisión interna a la red, en la cual conformamos equipos que quincenalmente nos juntamos a trabajar sobre cómo trabajamos. Y creo que ese apoyo entre profesionales fue lo que a muchos de nosotros nos salvó las papas, ¿no? De decir, bueno, listo, chao, yo tipo dejo de trabajar, me consigo un trabajo, no sé, en programación, hago un curso de diseño, me hago otra cosa. ¿No? Como, ¿cómo hago para sostener esto? Bueno, siempre la salida es colectiva, siempre es con otros, ¿no? Entonces creo que nos sirvió mucho esto, el apoyo, y ni hablar de nuestros grupos de profesionales, todo lo que pasamos lo pasamos por ahí, ¿no? Como pasó esto, cuando empezó a suceder que nuestros consultantes tenían familiares que habían dado positivo para COVID, bueno, todas estas cuestiones que nos atraviesan como red, nos atraviesan colectivamente, y la verdad que sentimos un apoyo y un amor por lo que hemos creado que es increíble, porque creo que sin eso hubiera sido realmente muy difícil seguir adelante, y ese apoyo te hace saber que te puedes apoyar en alguien, ¿no? Que ni bien termina una sesión que para vos fue difícil, hay una colega entre todas estas que somos, todos estos, hay otra colega a la que le pasa algo seguramente similar y que está ahí para hablar y para armar una reunión de Zoom improvisada o lo que fuere, pero es esto, ¿no? Y no solo entre psicólogos, esto que decía antes, como es muy necesario ahora hablar de lo que nos pasa, sacarlo, hacer descargas saludables de todo esto que estamos viviendo, porque es una situación rarísima, ¿no? Como es una cuestión que decís, ¿qué está pasando? ¿Cómo? total. Yo siento que hay una necesidad de algún modo, afianzarnos con la idea de la incertidumbre, ¿no? Quizás Mm, entender que no se sabe y que es por ahí. Y bueno, la importancia de esto que vos decís de la red, no solo para afuera, para ayudar a el otro, sino para adentro, para ustedes, ¿no? ujú, Campaña totalmente. que pueda seguir.
hermoso. Bueno, pregunta, paso. ¿Cuáles creen que son los efectos que tendrá la pandemia a largo plazo en cuanto a la forma de relacionarnos con nuestros vínculos? Mm. Eh, ya que tanto tiempo de distanciamiento obviamente nos va a dejar algunas secuelas, ¿no? Eso. Sí, yo creo que principalmente tiene que ver con mucho miedo, ¿no? Miedo del contacto, ¿no? Y creo que esto también se configura, a ver, hay que decir algo, para cada persona es diferente lo que nos pasa, porque cada persona tiene diferentes grados de opresiones y privilegios, ¿no? Como la mirada interseccional, me parece que es inevitable tenerla. Hay personas que hoy la estamos pasando, hay personas que hoy la pasan muy mal y hay personas que hoy la están pasando muy bien, hay que decirlo. Entonces, claro, ¿no? Como qué nivel de privilegio tenés, qué tipo de recursos tenés a tu alcance, cuáles son tus problemas en cuarentena, ¿no? Tu problema en cuarentena es me echaron del trabajo o lo que me pasa a mí, tengo mucho trabajo. Bueno, eso no es un problema. Eso no es un problema, ¿no? Como el problema es el inverso. Entonces, creo que para cada uno el fin de esta cuarentena gigante, de este aislamiento en realidad, va a tener que ver con lo que nos pasó durante el aislamiento y si eso exigió que, por ejemplo, saliéramos a trabajar todos los días porque somos parte de lo esencial o fuimos de esas personas que no solo no éramos esenciales, sino que nos quedamos sin trabajo, porque quizás mi trabajo tenía que ver con poner un trapo en una plaza y vender mis artesanías, ¿no? Entonces creo que para cada persona va a ser distinto lo que vayamos a encontrar de ese otro lado, pero definitivamente creo que la cuestión de cómo nos vinculamos y cómo nos amontonamos va a ser una de las primeras cosas que empiecen realmente a cambiar y a modificarse, porque lo que yo estoy escuchando mucho es eso, como, bueno, ahora cuando esto se aliviane un poco, me voy a animar a encontrarme con esa persona que me gusta, que vengo hablando capaz por Tinder hace muchos meses. O sea, me voy a animar a ver a alguien sin un barbijo, me voy a animar a chapar, ¿no? Como me parece que es eso lo que ahora se está generando, ¿no? Como, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y creo que es eso que decías muy bien, como esta cuestión de incertidumbre que cada vez se hace más común, ¿no? Porque siguen pasando las semanas y los meses y seguimos en el océano de incertidumbre. Y bueno, para muchos será esto, ¿no? Como, bueno, tratar de abrazar esa incertidumbre, hacer lo que yo puedo, y para otros es una situación totalmente desesperante porque hace meses que no tienen trabajo, que no tienen un ingreso, o gente que quedó varada en un lugar en el que no vive también, ¿no? Cuando esto termine voy a poder volver a mi casa, ¿no? Porque gente que se quedó varada, poniéndose dentro de las provincias, dentro del país, que no tiene cómo movilizarse si no es con un micro, ¿cuándo van a volver? Entonces es como, Todo es lo que es eso, ¿no? Es como, sí, totalmente. sí, Muy total, es complicado. como es eso, es un telón que cuando se abra, creo que por un rato largo vamos a estar mirando y vamos a decir, bueno, a ver si me animo un poquito. Pensando a ver si eso. Esto que decís vos del contacto, ¿no? O sea, lo significativo que es tanto en la salud física como la salud mental. A mí me pasa, por ejemplo, yo hoy salí a hacer compras lleno de gente en la calle y ya, qué lindo el día, pero me quiero meter adentro de mi casa porque gente, mucha gente, me Ujú. desacostumbro completamente a estar tan rodeada de personas en la calle. Creo que Sí, se eso aumenta la ansiedad social. se aumenta la ansiedad, eso, sí, totalmente. Pero bueno, Ujú. ya veremos Sí, qué sí, se sucede. genera eso, ¿no? Como de, bueno, salgo, aprovecho para comprar ahora que hay sol y que puedo caminar capaz 2 o 3 cuadras más, y de repente es como, quiero volver a mi casa, necesito volver a mi casa rápido, ¿no? Sí, Como esa cuestión de que una quiere disfrutar, pero al mismo tiempo de repente es como, no, 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 me tengo que guardar porque la seguridad está ahí adentro, ¿no? sí, Y otra vez, sí, para quienes somos lo suficientemente privilegiados de total, tener un hogar total. y de tener un lugar para volver, en el que no haya violencia, en el que no haya abuso, ¿no? En el Eso, que podamos existir quizás teniendo una estufa calentita, ¿no? Como todos esos privilegios que deberían ser derechos, ¿no? Como vivir una vida libre de violencia debe ser un derecho, no un privilegio de algunos. Pero me parece que es interesante pensar esto, cómo
para cada uno se configura algo muy diferente y hay gente que está esperando que esto se termine ya porque no aguanta más y gente que está re cómoda. O sea, conozco gente que tenía que ir de conurbano a la otra punta de la ciudad todos los días a trabajar y ahora está trabajando desde la casa, así, felices, ¿no? Como hay gente que no quiere que termine nunca esto porque están mejor que antes y bueno, hay muchos que estamos medio ahí como, bueno, ¿qué onda? No sabemos. Y hay gente que realmente le está pasando muy mal y creo que a esa gente es que tienen que orientarse de las políticas públicas y todos los esfuerzos de intentar eso, alcanzar una mano, dar, no me salió la palabra, por Dios, dar una mano. Yo conozco un montón de iniciativas que se están haciendo, por ejemplo, desde el Mocha Celis, desde la Garganta Poderosa, para eso, generar recursos para quienes no los tienen, ¿no? Entonces se arman movidas solidarias gigantes y también estoy viendo mucho emprendimientos, ¿no? Gente que se quedó sin trabajo o que se quedó sin la oportunidad de hacer el trámite del título y tener su matrícula, entonces capaz es como, bueno, ahora este año que yo pensé que iba a empezar a trabajar no puedo, entonces hay un montón de emprendimientos, me parece que algo interesante para quienes estamos en esta situación de privilegio, de casa calentita y de trabajo asegurado, decir, bueno, ¿a dónde elijo yo poner la plata? ¿No? Entonces, en vez de comprar todo esto en el supermercado, se lo puedo comprar a esta piba que está haciendo panes en la casa, ¿no? A esta persona que está generando esto, este producto que yo consumo con frecuencia. Bueno, también eso, empezar a pensar en cómo orientamos la economía un poco más a las bases, ¿no? Cómo hacemos para realmente empezar a generar cambios y creo que es esto, que la salida es colectiva, pero que al mismo tiempo, bueno, está en cada uno de nosotros aumentar la conciencia sobre las desigualdades ¿no? Como se agravaron, se aumentaron. Sí, la verdad es que se han agravado mucho. Y lo importante que es también, digamos que yo creo que es un poco parte de todo esto, ¿no? Estas desigualdades que mencionás tienen que ver directamente con lo que nos está pasando ahora, ¿no? Con la enfermedad, con todo, me parece. Uh-huh. Pasando al tema ESI y la importancia de red de psicólogos ahí adentro, me parece, ¿no? Del 26 al 30 de agosto se desarrolló, no, se desarrollará, perdón, la Semana de la Educación Sexual Integral, la ESI, en las escuelas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que el cumplimiento de la ESI no es algo que suceda en todas las escuelas, hay mucha carencia en el sistema educativo en cuanto a la misma. ¿Qué opinás y qué opinan ustedes de la ley y de la importancia de que se cumpla en todo el país? Mira, justamente creo que la semana pasada o la anterior empezamos a promover un curso virtual sobre una ESI transfeminista. Apoyamos totalmente la aplicación de la ESI en todos lados. Yo creo que la ESI la deberían aplicar hasta en el colectivo. O sea, la realidad es esa, es muy, muy necesario que de chiquites empecemos a decirles a las niñas que el mundo binario fue construido, que no hay una realidad biológica sobre los cuerpos, no hay una realidad ahí a buscar, no hay una esencia, no hay nada, que la ley de identidad de género es primordial, que la ESI no va ni a homosexualizar a nadie, ni va a enseñar a las niñas a masturbarse, ni va a enseñar a las niñas a abusar de otros niños, ni va a promover el abuso en las aulas, o sea, nada de todos esos fantasmas que se crearon son reales. La realidad es que la ESI... Que existan Dale. esos estigmas, digo, me parece que demuestra la falta de ESI, ¿no? Exacto, sí, exactamente. Porque, o sea, la ESI lo único que hace es básicamente, no sé, como sacar del mapa a esta educación sexual que tuvimos, quienes tuvimos educación sexual en los 90, o sea, que Johnson y Johnson explicándote cómo es el ciclo menstrual y sacando a los varones del aula, Sí, llevando ¿no? toallitas, Como, sí, Johnson, no, sí, exacto. terrible, sí, O sí, sí, sea, sí. las mujeres menstruan, acá están los tampones, chao. ¿Eso es educación sexual? No.
¿no? Tendría que ser las mujeres cis menstruan, las mujeres trans no, los varones trans menstruan, los varones cis no. Aparte de estas categorías hay otras, porque la identidad no es un binario, es un espectro. Y esto me parece que es muy importante para poder crear infancias más libres y más felices. Y que si una nena se quiere trepar un árbol, déjenla trepar el árbol. Déjenla en paz a la nena, jugar a la pelota. Déjenlo al nenito si se quiere pintar las uñas. Y si hay una niña que no se siente cómodo con la identidad de género que le han asignado cuando nació, hay que escuchar a esas niñas. Y me parece que es muy importante incluso la ESI como una herramienta de prevención y denuncia y de visibilización de los abusos intrafamiliares, ¿no? Esto lo hemos, creo que, escuchado todos, que cada vez que hay una clase de ESI, termina y por lo menos una niña se acerca a decir, a mí me pasa esto, yo sufro esta violencia. Entonces, para mí, la ESI es fundamental y hay que apoyarla y promoverla siempre. Acá dicen, la ESI promueve factores protectores en los estudiantes para crear herramientas para vivir libres sus derechos. Exacto, compañeros, exacto. Eso es lo que hace la ESI. Por eso hay que defenderla y hay que militarla y hay que dar la batalla siempre que podamos y que tengamos la energía, ¿no? Como siempre decimos, hay que elegir las batallas, no las podemos pelear todas, pero, o sea, no nos podemos meter en cada comentario, ¿no? En redes sociales o en cada discusión, pero en la medida de lo posible, demos esta batalla, porque la ESI, o sea, sin eso no hay cómo solucionar el problema de la violencia machista hacia personas que no son varones heterosis, ¿no? Porque el varón heterosis, lamentablemente para ellos, quienes se victimizan una y otra vez, según las cifras y las estadísticas, son los mayores agresores de mujeres trans, de mujeres cis, de lesbianas, de personas no binarias, de maricas, de travestis. Entonces, todas estas identidades que no somos un varón heterosexual, cis, blanco, propietario, etcétera, sufrimos la violencia que estas personas ejercen porque les enseñaron que podían hacer lo que querían, ¿no? Entonces, hay que dejar de criar a los varones como si la violencia resolviera todos los problemas, y hay que dejar de criar a las nenas para que tengan miedo todo el tiempo, nos tienen que enseñar a defendernos desde chicas. Yo siempre pienso esto, ¿no? Cuán diferente sería nuestra vida si nos hubieran enseñado a defendernos, en vez de decirnos, no podés hacer nada porque te pueden violar, ¿no? Que es como lo que nos marca desde los 10, 11 años, más o menos, que empezamos a decir, bueno, ¿puedo ir al almacén a comprar el queso de rallar? No, porque es peligroso. No te subas nunca a un auto de un desconocido. Obvio que no. No aceptes nunca caramelos de un desconocido. Vos lo pensás ahora y decís, ¿qué? Esto está normalizado. Está normalizado que le tengamos miedo a los varones desde chicas. Y eso no está bien. Problematizarlo, en vez de saber que si venís al mundo siendo mujer o cualquier otra identidad, vas a realmente tener problemas serios con respecto a eso y hablarlo desde ese lugar se normaliza. Uh-huh. Sí, sí, totalmente, es esto, es la normalización de que hay un montón de cosas que no podemos hacer, porque, bueno, nada, no sos un varón, entonces no podés hacerlo. Y creo que todos tenemos, ¿no? En nuestra biografía, aquellas cosas que no pudimos hacer. Yo lo repito una y otra vez, yo no fui a ver a los Ramones porque tenía 12 años y me dijeron, no, no es un lugar para nenas. ¿Cómo que no? ¿Vos escuchaste esta banda? Tipo, inventaron el punk. No, me dijeron, pero vos sos nena, así que no vas a ir. Ah, bueno, mira, ahora están todos muertos. Yo más que tendría ¿Qué que hacemos ahora? Sí. Acá pregunta alguien, dice, hola, soy de Mar del Plata. ¿Hay psicólogos de la red por acá? Preguntan. Sí, exacto. Escribinos a contacto @ red psicólogues con X, feministas.org. Hace tu consulta ahí, aclara la zona y te van a saber hacer la derivación. Tenemos, creo que 2 profesionales en la COS. Ah, buenísimo. A ver si preguntan algo más. En Neuquén organizamos 2 congresos pedagógicos solamente de ESI, no alcanza, dice. Claro, porque la idea con la ESI era la capacitación a los docentes para que sea transversal a toda la educación, ¿no? Y de repente algunos pocos teniendo que dar charlas de vez en cuando en las escuelas, por lo que
podemos ver, ¿no? De un tiempo a esta Ujú. parte. Debería existir ESI para adultos, muchísimos mitos y prejuicios por la poca información que tuvimos de chicos. Después Bel Díaz dice, también visibiliza las masculinidades y cómo se crean los roles de género en función del sexo dado al nacer y a la genitalidad. Es importante la ESI ya que promueve espacios de reflexionarnos. Totalmente. Es muy Totalmente de importante. acuerdo. Es Sí. importante, digamos, militándola para que realmente pase por toda la educación, que hasta los maestros se capaciten en la ESI, ¿no? Los Sí, profesores. totalmente. Es que como está la ESI, ¿no? Para la escuela, está la ley Micaela, ¿no? En el Estado ahora. Pero la realidad es esa, para el resto de las personas adultas no hay espacios obligatorios, aunque sí hay, por suerte, muchísimos espacios abiertos. O sea, dentro de la red damos cursos, capacitaciones, talleres y seminarios. La gran mayoría son abiertos al público y muchas veces también hacemos conversatorios, que son espacios abiertos a esto. Vamos a hablar de tal tema abierto y la gente puede decir lo que quiera, porque la verdad es que el conocimiento desde los feminismos, desde el transfeminismo, se construye colectivamente, ¿no? Y es muy interesante ver cómo resuena colectivamente diferentes temáticas y cómo eso hace que después seamos agentes de reproducción de ese conocimiento, ¿no? Creo que todos quienes entramos en un momento en la militancia, en el activismo feminista, nos convertimos en evangelizadoras del feminismo durante un tiempo muy largo, ¿no? En nuestros círculos cercanos, diciendo, no, no, no sabes lo que acabo de descubrir. Existe el feminismo. Escuchame una Totalmente. cosa. Exacto. Total. Eh, por Y eso. te sentís con la realmente obligación de empezar a pasar la información, por la necesidad, cuando te despertás y ves lo mal que está todo, Te che, pones por los favor. lentes violetas y es como, ¿qué estoy viendo? Exacto, ¿Cómo no me exacto. di cuenta antes, no? ¿Cuántas veces dije puto, gorda, gordo como insulto? Perdónenme, perdón universo, perdón Simón de Beauvoir, perdón a todos. Después toda una vida tratando de remediar eso. Acá dice Emiliano Longo, ¿hay capacitaciones de promotores de la ESI para personas fuera de la educación? ¿Tenés idea vos? Yo No, tampoco. que yo sepa no, pero lo que Sí, sí sé que hay es eso, hay muchos espacios de talleres con perspectiva de género orientados a población en general, o sea, las personas adultas podemos elegir eso, qué cursos, qué talleres, qué capacitaciones nos conviene asistir y participar, y en ese sentido eso forma parte ya de la conciencia de las personas adultas, de decir, bueno, o sea, claramente hay algo acá que no estoy entendiendo, voy a buscar, y hoy cursos, talleres, seminarios en la red hay un montón y en otros espacios también dirigidos a diferentes personas con diferentes temáticas, porque la realidad es esta, hay muchas temáticas, hay mucho de lo que hablar. No sé, en 2018 hablamos todo el año de aborto, ¿no? Ahora estamos hablando de desigualdades y pandemia y hablamos también de violencia doméstica y de cómo para muchas personas fue muy difícil todo esto, vivir con un agresor, vivir con un abusador. Son temas de los que la sociedad entera debe conocer, porque nos competen a todas las personas, no solo a quienes somos profesionales de cualquier disciplina, o sea, todas las personas que trabajan con personas deben tener esta perspectiva, sin lugar a duda. Pero todas las personas que existimos en el mundo vivimos mucho mejor, más autodeterminadas y con más agencia sobre nuestra vida, más poder de decisión a partir de que pasamos por este filtro violeta multicolor que nos dice, ¿querés ser exacto. madre? ¿No sabés? Bueno, pensalo, trabajalo en terapia, hablalo con tus amigas, no te lo obligues, ¿no? Como darnos un espacio a preguntarnos y repreguntarnos y reflexionar y ser críticas con nosotras mismas, nosotras mismas, desde un lugar amable, ¿no? Pero decir esto, como, mirá los insultos que yo usaba no sé, en el 2005. No puede ser, bueno, sí puede ser, Sí, sí sí, puede sí. ser. Por eso hablamos de deconstrucción. Hay que desarmar todo eso y volverlo a armar de un modo tal que no genere malestar, padecimiento, discriminación y violencia en nadie, hacia nadie, bajo ningún punto de vista y basado en ninguna característica sexogenérica, corporal, étnico, religiosa u otras, ¿no? Como yo siempre digo, como
en cualquier reunión vos haces un chiste sobre la comunidad judía y te pegan una cachetada, por lo menos simbólica. Ahora, vos haces un chiste machista y todavía pasa. Entonces, hay desigualdades que todavía están legitimadas por la sociedad y que todavía tenemos que, entonces, abrir la conciencia y empezar a darnos cuenta que no es inocente un chiste. Un chiste tiene sentido porque es verdad, Sí, ¿no? total. Entonces, si hacemos chistes diciéndole a una persona, gorda, puta, puto, sos retrola, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué nos estamos riendo? ¿No? Entonces, me parece que eso, que hay mucho todavía y que por suerte cada vez somos más quienes desde las redes sociales, desde una asociación civil, desde un vivo, desde una revista, estamos hablando de estos temas, poniéndolos en la agenda y exigiendo no solo al Estado que sea responsable, porque obviamente siempre es responsable el Estado en última instancia, pero que todos seamos responsables de nuestra propia conciencia. Y si nuestra conciencia sigue siendo machista, bueno, de algún modo vamos a generar violencia, lo querramos o no, lo podamos ver o no, lo neguemos o lo visibilicemos, esa violencia va a estar ahí. Exactamente. Los Bueno, chistes son acciones de inconsciente que reflejan verdades, dice sí, acá la compañera Bel Díaz Brookman. Gracias, Bel. estaba leyendo. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Antonella, por compartir un rato con nosotras. Me Gracias por la encanta invitación, me el encanta tema. charlar a mí. A nosotras también. Está buenísimo hablar de estos temas porque se está hablando mucho de la salud física, que bueno, se habla a medias también porque tampoco es que nos hablan de todo, y no se está hablando tanto de la salud mental que me parece que es muy importante en este momento. No, Totalmente. La salud mental también es salud. Creo que igual esta situación de aislamiento ha dado mucho que hablar en salud mental, a diferencia de otros años, ¿no? De normalidad, digamos. Este año empezó a pasar algo que yo antes no lo había visto, que es esto, la gente empezó a hablar en redes sociales de depresión, de angustia, de ansiedad, y me parece que es interesante eso, como la gente está hablando de lo que le pasa y eliminando de a poco este estigma que hay sobre la salud mental, ¿no? Como si vas a terapia, pensaba una o dos generaciones atrás nuestro, ¿no? Por eso nuestras madres, padres, sadres, seguramente no fueron a terapia, fueron un ratito nada más, por lo menos en su momento, ¿no? Entonces ahora estamos tratando de esto, de eliminar este estigma. Vamos a la terapia porque queremos estar mejor, porque todos tenemos cosas que no nos gustan, que nos hacen daño, que nos generan malestar y padecimiento, todos, el 99% de la humanidad yo creo que le haría bien, por lo menos en algún momento de la vida, pasar por un espacio terapéutico para esto, para poder reflexionar sobre nosotros y vivir una vida más saludable, más respetuosa, no solo de mis decisiones y de mi existencia, sino de todas las personas que me rodean. Y para eso la terapia transfeminista es lo mejor que hay. totalmente, totalmente. Bueno, gracias, Antonella, te agradezco mucho, te agradecemos desde Colibrí y Muchas estamos gracias siempre a ustedes. a hablar. Estamos en Gracias a contacto. todos por estar ahí. Sí, Gracias, adiós gracias por sus comentarios. Hasta luego. a todos, chau. Chao.